Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Estamos contentos que el Señor nos ha otorgado un día más donde podemos estar juntos, familia, amigos, hermanos, y poder estudiar la palabra del Señor juntos. Una preciosa lección que tenemos en este día y vamos a comenzar con una oración y continuamos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este precioso día que tú nos has otorgado, Señor y Dios poderoso. Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Pedimos Señor que Padre Celestial, tu palabra, Señor, sea viva en la vida de las personas que van a estar escuchando y viendo, Señor, este video, Padre Celestial. Que tú, Señor y Padre Celestial, seas con cada vida, cada corazón, Señor, y les hables de una manera especial como nos has hablado a nosotros. Gracias, Señor, te damos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos la lección que tiene por título Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo y se encuentra en el libro de Ageo capítulo 2 versículos del 1 al 9. Y el pensamiento central dice: quien procura servir a Dios será alentado por él. Qué lindo. Quien procura servir a Dios será alentado por él. Y el texto áureo se encuentra en Ageo 2, capítulo 2, versículo 7. Y vendrá del deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a leer la lectura antifonal, pastor. Amén. Dios los bendiga a todos. Una vez más estamos aquí para traer esta enseñanza. Esperamos en el Señor que mientras procedemos a dar la explicación de ella sea de bendición para todos nosotros los que escuchamos. El libro de Ageo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 9 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la lectura antifonal. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios bendiga su palabra. Muy bien. Entonces tenemos aquí una breve introducción a este libro. De la vida personal del profeta Ageo sabemos muy poco.
La actividad de su ministerio es corroborada por las referencias que se encuentran en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Esdras, y luego el capítulo 6, versículo 14. Junto con la profecía de Zacarías, el libro es de gran valor como fuente de información respecto al periodo comprendido entre el regreso a Palestina y el trabajo de Esdras y de Nehemías. Aprovechando el decreto de Ciro en el año 538 a.C., que permitía a los exiliados judíos regresar a Palestina. Muchos de ellos iniciaron la ardua jornada de regresar a su país bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, sumo sacerdote. En el año 537 a.C., después del regreso, el altar de los sacrificios había sido reconstruido y el sitio se había abierto para el culto público. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 3, en los primeros 7 versículos. Pero el templo seguía sin reconstruirse. El siguiente paso fue echar los cimientos, según Esdras, que nos habla del versículo 8 al 13 de ese capítulo 3 de este segundo templo. Una vez que estos fueron puestos, transcurrieron 16 años sin que se continuase la obra, es decir, no habían terminado este segundo templo, únicamente estaba la base. Y allí vamos a entrar al desarrollo de este estudio. La primera cosa que encontramos es el mensaje de este profeta Ageo en cuanto a exhortar al pueblo. Ellos tenían que reconsiderar, según Ageo, la condición de aquel pueblo espiritualmente. Por eso en el versículo 1 y 2 que hemos leído, nos da una fecha exacta en la cual vino Dios a través del profeta hablando y diciendo, primeramente a Zorobabel, el gobernador de Judá, y luego a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y a todo el pueblo. Entonces, allí, primeramente, la palabra de Dios va dirigida a los grandes dirigentes de este pueblo. Y el llamado de Dios es para que ellos comiencen a reconstruir el templo, primeramente. Pero parece que espiritualmente tendrían que estar preparados. Necesitaban que Dios les diera un mensaje de aliento. ¿Por qué razón habían dejado? Dice, recordemos que habían pasado 16 años y esta obra únicamente tenía las bases puestas. Entonces, había que, como el pueblo nos enseña la palabra, hacerse como en los tiempos que se acostumbraba de santificarse, separarse, primeramente prepararse espiritualmente para Dios. Cuando Dios pide hacer algo, es necesario que el hombre, el creyente, el pueblo, se separe para Dios y entonces haga el tiempo para, y como una indicación de que el Espíritu y Dios mismo pueda ayudarles a hacer este trabajo. Y entonces viene el mensaje, ¿verdad? Que Dios habla primeramente a Zorobabel, que era el que estaba a cargo del pueblo, y entonces vemos como ya él, sabiendo lo que estaba hecho y se había detenido, ahora era necesario que se dejara a un lado la indiferencia y que no se postergara más este trabajo. Y entonces allí encontramos en el versículo 2 de ese primer capítulo estas palabras. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. Indudablemente el pueblo judío deseaba regresar
del cautiverio de Babilonia para adorar a Dios debidamente en su templo. Pero cuando tuvieron su libertad, lo que menos pensaron fue ir al templo para terminar la obra que habían empezado. Entonces los líderes de la nación se habían olvidado de aquel lugar, el templo, que era el centro de la vida religiosa de la nación. Entonces había una relación muy estrecha entre la actitud hacia la casa de Dios y la piedad. No podía haber verdadera piedad si no había interés, ¿verdad? Estaban desinteresados por la casa de Dios. Esa es la primera parte, ¿verdad?, que corresponde a lo que debe ser considerado como la condición espiritual. Luego encontraremos en el versículo 3 del capítulo 2, que dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí Ageo hace un llamado a todos, a los ancianos, los que habían conocido el templo antes de haber sido destruido, para que lo compararan con las ruinas que ahora había. Recuerden que la ciudad fue tomada por los babilonios, el templo fue destruido. Entonces ahora el llamado que aquí se hace de Ageo es para los ancianos, que vean lo que había sido el templo la primera vez cuando estaba construido, y ahora vieran la condición de él, como para llegar a ellos y provocarlos a un interés de que se interesaran en reedificar ese templo. Entonces, quienes no conocieron lo que allí había habido, ¿verdad?, ese primer templo, no podían tener ninguna afección, no podían tener una idea, ¿verdad?, de lo que había sido el primer templo. Entonces, nadie puede amar lo que nunca ha visto. Entonces, habían quienes no sabían nada acerca de ese templo que fue destruido. Entonces, entre mejor se vayan conociendo las cosas, mejor se vayan conociendo a las personas, mejor se aman. Si quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. El que no lee la Biblia, por ejemplo, nunca lee la Biblia, es imposible que tenga cariño hacia ella. El que nunca asiste a la iglesia, jamás se va a interesar en ella. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor Jesús, tampoco sentirán ningún afecto hacia ella. Siempre se necesita en la iglesia los que han conocido la obra de Dios genuinamente, ¿verdad?, para el apogeo, para provocar cambios en las nuevas generaciones. Quienes presenciaron las verdaderas manifestaciones de Dios, aquellos genuinos avivamientos, derramamientos del Espíritu Santo que fueron gloriosos, las cosas que sucedieron en el pasado dentro de ese templo, eso sirve de incentivo para producir cambios radicales en el presente. Entonces Ageo acude a los ancianos para recuerden las experiencias que allá en ese templo habían tenido. Entonces, que consideraran la condición del templo en la segunda parte, ¿verdad?, de ese versículo 3, que allí él hace en forma de pregunta, como aquí lo dice el escritor: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? No se trataba del edificio únicamente, sino de la vida espiritual, de cómo Dios se movía dentro de ellos, de las maravillas y los milagros que Dios hacía con ellos. Vamos a proseguir y le voy a entregar la parte a mi esposa. Amén. Qué linda lección, gloria a Dios. Y pasamos a la segunda parte, un llamado urgente a esforzarse
un llamado urgente a esforzarse. La primera parte, porque el Señor promete su presencia. Y vemos que este mensaje estaba dirigido primeramente a Zorobabel, el gobernador de Judá, y no solo a él, después a que era líder político, pero también viene la exhortación y lo más lindo de esto, que no solo a él, sino a Josué y Zorobabel, que era el líder político de la nación, pero Josué, que era el sumo sacerdote, que era el líder espiritual de ellos, también se le hace el llamado, pero no solo también a ellos dos, pero el mensaje de Dios fue para el gobernador de Jerusalén, el sumo sacerdote y a todo el pueblo. Y a todo el pueblo fue triple de esforzarse, de cobrar ánimo y de trabajar. Y lo lindo de esto es que cubrió todas las bases. Este mensaje iba a cubrir todas las bases. El cobrar el ánimo era algo de una motivación que necesitaban ellos recibir en estos momentos. La exhortación a trabajar fue dirigida al gobernador, al sumo sacerdote y en general a todo el pueblo. Y había una motivación aún más grande, había algo que los iba a animar, que este mensaje les iba a llegar para que pudieran tomar acción. Y eso era que la clave de todo era porque dice, esta motivación iba a venir porque dice el versículo 4, si lo leemos una vez más, el versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo, porque pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar. Y aquí está la clave, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ese fue el refuerzo que estaban escuchando de esta promesa, que Él no los iba a dejar solos. No es, vayan, trabajen, hagan. No, yo voy a estar con ustedes, dijo el Señor, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No era solo una promesa, sino era una afirmación que aquí se estaba dando. Y lo lindo de esto es que el Señor le dijo a Josué, Jehová, si vemos en Mateo 28:20, el Señor le dijo a Josué, Jehová tu Dios estará contigo, ese es en Josué 1:9. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ya a Josué le había dado esta promesa, esta afirmación, y una vez más aquí se la vuelve a dar al pueblo, a Zorobabel, que era el líder político, y a Josué. Y también vemos y a su iglesia también en Mateo 28:20 nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso somos nosotros. Esa promesa, esa afirmación todavía está en pie en este día, así como lo fue en el tiempo de Ageo, así como fue con estas promesas que él dio y este mensaje que iba a ir a este pueblo para que recobraran fuerzas de volver a construir la iglesia, de poder otra vez no solo reconstruirlo, pero espiritualmente sus vidas, volver una vez más a ver que Dios no los había dejado, que Dios estaba ahí, que recobraran fuerzas una vez más. Y el Señor en la parte segunda dice, el Señor honra su pacto. Él honra su pacto. Y en el versículo 5 encontramos que hay 3 razones por las cuales el pueblo debía de esforzarse y cobrar ánimo y trabajar y reconstruir el templo. Y el versículo 5 nos dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no
temáis. Qué lindo, el Señor honra el pacto que Él les había dado. Y en primer lugar, vemos que porque el Señor honra este pacto, lo hizo, y cuando lo sacó de Egipcio el pueblo estaba en el monte de Sinaí. Mientras que estaban en este monte de Sinaí, por medio de Moisés, el Señor les habló al pueblo. Y vemos que en Éxodo 19, 5 y 6, el Señor le dice a su pueblo: si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gloria a Dios, qué lindo. Y después en Deuteronomios también le dice una vez más, Deuteronomio 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué lindo que el Señor una vez más le recuerda al pueblo que de su pacto, de sus promesas, de que Él está con ellos, que Él no los ha dejado, que recobren fuerzas. Y el pueblo pasaba por momentos difíciles, y siempre aprendemos que el pueblo, mientras estaba en necesidad, en cautiverio, querían estar en el templo, querían más de Dios, pero mientras ya pasaba el momento de angustia, el momento de problemas, se olvidaban de Dios. Y aquí vemos que el Señor ha sido fiel con ellos. Hablar del pacto de Dios nos es otra cosa más que hablar de sus promesas, por causa de su bondad y de su soberanía. Qué lindo. En Hebreos 6, 13 y 14 nos dice aquí un ejemplo del pacto que Él hizo con Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea que ahí le daba una promesa de que no solo le bendeciría espiritualmente, pero también físicamente, con su abundancia, Él iba a bendecir a Abraham. Y qué lindo, y vemos y aprendemos que así lo hizo el Señor. Y en segundo lugar vemos porque el Espíritu de Dios estaría en medio de ellos, la promesa de estar entre el pueblo, y les garantizó que Él se comprometía en cumplir con la parte del pacto que Él le haría y le correspondía, la cual consideraba morar entre ellos. Y en Éxodo 29, 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Aleluya. Y por último, el versículo 46 del capítulo 29 les afirma una vez más: y conocerán que yo soy Jehová tu Dios, su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Así que vemos tantos versículos donde el Señor les afirmaba de que Él estaría con ellos, de que Él los ayudaría, Él estaría con ellos, les daría fuerzas. Y esta lección es lo que nos deja, lo que nos enseña que cómo Dios alienta a su pueblo. Y lo que yo aprendo en estos días es que el Señor nos está dando aliento en estos días a cada uno de nosotros en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que vemos en estos días. El Señor nos está hablando por medio de esta lección de poder nosotros recobrar fuerzas, seguir adelante,
porque Él cumple su promesa. Y así como cumplió con Ageo y estos profetas y estas promesas y exhortaciones que ellos hicieron, nos las da a nosotros. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros donde quiera que estuviéramos y en las condiciones que estemos. Lo que Él quiere es que tengamos el deseo de seguir adelante, confiando en Él, sabiendo que Él tiene todo bajo control y que Él es el que nos da la fuerza y nos da el aliento para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Que bendiga a la pastora, ¿verdad? Que nos trae toda esta información. Tenemos de parte de Dios una historia de lo que Dios ha hecho con el pueblo y de la forma en que Dios trabaja. Y Dios siempre cumple sus promesas. El impacto de esto es que cuando Dios quiere hacer algo, Él incluye a todos. A veces la iglesia dice, ¿verdad? No reflexiona acerca de esto. Algunos asuntos se cree que solamente para ciertas personas. Algunos con frecuencia creen que en la iglesia los que están a cargo son los que deben de trabajar en esto únicamente. Pero y aunque hay, ¿verdad?, un ministro o ministros y oficiales, Dios habla a todos. Todo el mundo tiene que poner su parte, que esforzarse, a que cobrar ánimo y a trabajar. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de hacer esto? Porque Dios lo dijo a este pueblo por medio del profeta. El profeta únicamente trae lo que Dios quiere informarle a su pueblo. Y entonces Él promete, dice, porque yo estoy con vosotros. Y entonces, como ella decía, nos da la referencia de cómo Dios ha estado con el pueblo, trabajando con los hombres y mujeres de Dios, haciendo, ¿verdad?, el cumplimiento de todas las cosas. En otras palabras, había referencia bíblica y les trae a la mente todo lo que Dios. Entonces, al saber esto, estas cosas eran necesarias recordárselas. Porque recuerde, habían pasado 16 años. Y entonces al salir, ellos no sintieron la motivación para volver al templo. Y la única forma de que todo fuera de beneficio era volver nuevamente hacia Dios a través de una vida espiritual, y todo lo demás Dios les serviría, dándoles todo lo necesario. Entonces, cuando honramos a Dios, Dios nos da a nosotros también la recompensa. Cuando hablamos de sus promesas, hablamos no de lo que nosotros podemos hacer, pero lo que Dios puede hacer con nosotros. Y les garantizó que Él iba a cumplir su palabra, porque les dijo, yo habitaré en medio de los hijos de mi pueblo, o sea, Israel. Yo soy su Dios, yo seré su Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, Él hace una promesa y Él la cumple, no importando las circunstancias. Entonces, las circunstancias no cambian a Dios. Las circunstancias al hombre le causa división y probablemente dificultad y falta de ánimo, pero esto no le afecta a Dios. Dios aún trabaja en medio de las aflicciones de los hombres. Y cuando no hubo ánimo, pues Dios es el que restaura, el que levanta a través de su promesa que Él cumple. Muy bien. Entonces, vamos a ver en la última parte del versículo 7 al 9 de cómo Dios empieza a trabajar. Lo primero que aquí se establece es el versículo 7 del capítulo 2 de Ageo, que Dios ha dicho, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí vemos la acción, ¿verdad?, cuando se cumpla ya la parte de tener ese templo hecho, Dios promete hacer algo. Entonces, aunque vemos aquí
lo que Dios ha dicho, que hay cosas, ¿verdad?, que Dios hará con las naciones. Y aquí se nos habla de que las cosas escogidas de todas las naciones vendrán. Es decir, Dios tiene un plan. Llegaría el momento en que Dios iba a bendecir al pueblo, pero también los que existen alrededor de ese pueblo también serían afectados. Aquí vendrá, ¿verdad? Es la palabra, es el deseado de todas las naciones. Entonces, ellos deseaban ver la gloria de Dios, ellos deseaban sentir a Dios nuevamente, ellos deseaban que Dios estuviese con ellos. Pero aquí dice lo que Dios iba a hacer iba más allá del pensamiento de aquellos hombres. Dios dice, ¿verdad?, que Él vendrá a todos los que le desean, el deseado de todas las naciones. Y esa promesa que Dios hace es la que hemos visto cumplir en el Mesías, el enviado de Dios. Esperaban que Dios viniese enviando a uno especial para ellos. Entonces, aquella venida traería sobre las naciones la paz que las naciones necesitan. Necesitaban que hubiese justicia, la justicia de Dios, ¿verdad?, y que hubiera también la paz de Dios. Algunos hablan que esto se refiere a la primera venida de Cristo, el periodo de la gracia que conocemos para los estudiosos de la palabra, que llegó con la venida de Cristo. Entonces, Juan el Bautista, como el Señor Jesús, declararon que el reino de los cielos se había acercado. Y que eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2, para los que quieran buscarlo, o Marcos, que es también un evangelio que complementa lo que aquí se habla, capítulo 1, versículo 15, Marcos 1, 15. Entonces, esa presencia de ese Mesías, de ese enviado de Dios, nos presenta el reino de Dios, el reino de los cielos. Y empezaba ese reino de los cielos con la llegada de ese Mesías, en el caso el deseado de todas las naciones. De manera que, ¿verdad?, hay que pensar en esto, que esto fue como una profecía que se cumplió cuando Cristo vino. Y esa es la gran bendición que Dios prometió, que vendría a través de ese enviado de Dios, que vendría al mundo para beneficio a todas las naciones. Justicia, juicio y paz. Aleluya. Así es que gracias a Dios por la promesa de Dios, ¿verdad?, que tiene su cumplimiento. Ahora bien, dice que en versículos 8 y 9, que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que pelea por el pueblo de Dios? Jehová. Esa era, ¿verdad?, trascendentalmente lo que había sucedido por mucho tiempo, de que Dios siempre acudía para ayudar a su pueblo, porque era, ¿verdad?, la niña de sus ojos. Era, ¿verdad?, un pueblo especial, el pueblo de Dios. Ellos son su pueblo y Dios aquí viene a ser su Dios únicamente. Y entonces Él dice, yo tengo la plata, yo tengo el dinero, mío es, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los judíos se enorgullecían por aquel templo. Recuerden, cuando nosotros vemos la historia de Israel y de todo el pueblo, de cómo en medio de todas las adversidades, Dios en su promesa restaura a la nación. Y entonces aquí dice que no solamente Él pelea por ellos, sino que traería paz a ese lugar. Es una promesa que Él hace. Ahora, los judíos, en el tiempo de Ageo, que se trajo esta profecía, entendieron esas palabras en un sentido literal. El Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad?, que habían ciertas cosas que Dios hablaba, pero que no todos estaban entendiendo. Todo lo que aquí se hablaba era
primeramente espiritual. Recordemos, ¿verdad?, cuando los discípulos estuvieron con Jesús, algunos, ¿verdad?, le preguntaron cuándo será esto, ¿verdad? Y dinos cómo será esto. Y entonces ellos esperaban una libertad física cuando estaban bajo el gobierno de los romanos. Mas ahora vemos que la libertad que aquí se habla es acerca del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Era la paz que Dios traía a través de Jesús, del Mesías. Ellos la estaban recibiendo, pero querían ser liberados de la opresión del gobierno de los romanos y aún no entendían cómo es que tendría este cumplimiento esta profecía. Entonces, desde tiempos primitivos, vemos aquí en ese versículo 9 que el tiempo de la gracia que fue introducida con la venida del Señor Jesús trajo la presencia del Espíritu que estaba en él. Cuando Cristo vino, muchas de las escrituras fueron, ¿verdad?, cumplidas. El mismo Jesús le dice al pueblo que él ha venido con un propósito y que en aquel tiempo, dice, recibirían parte de lo que Dios iba a hacer, porque la gloria de Dios, dice, ¿verdad?, la postrera será mejor que la primera. Entonces el templo que ahí se habla, allí recibió, ¿verdad?, la administración del Mesías, del enviado de Dios. Él entró al templo. El Hijo de Dios entró al templo. La gloria de Dios estaba, ¿verdad?, sobre de él. Y entonces esa primera, ¿verdad?, primera versión que nos habla de cómo Dios hacía cosas en medio del pueblo, en el templo. Ahora el Dios mismo, el Dios encarnado, estaba en medio de ellos cuando Cristo vino, el tiempo de la gracia, y fue mayor espiritualmente que la primera gloria. Entonces, que en los tiempos de Salomón, Esdras, Nehemías y Herodes, todos tuvieron unas experiencias, ¿verdad?, cuando Dios hacía algo, y lo vemos en la Biblia, pero esta experiencia fue mayor que las primeras. Hay cosas, ¿verdad?, que nosotros vemos, las bendiciones de Dios, bendiciones espirituales y no tanto materiales. Muchas personas quieren que Dios les bendiga materialmente, pero cuando se trata del reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, las primeras cosas que debemos desear y buscar son las espirituales. Todo lo demás, el Señor dijo, ¿verdad?, en sus propias palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces son las palabras del Señor. Entonces las bendiciones vienen. Dice, son el oro y la plata verdaderamente las riquezas de la iglesia. No. Pedro le dijo al paralítico que estaba sentado a la puerta del templo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Dice, ¿verdad? Allá en ese templo llamado La Hermosa, en ese lugar, este discípulo de Cristo dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Qué poderoso, qué precioso. Dios es tan bueno, ¿verdad?, que su gloria se manifiesta no como el hombre espera, pero como Dios tiene su cumplimiento, ¿verdad?, a través del beneficio de una paz que el mundo no nos puede dar. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que hay muchas cosas que podríamos hablar en esta lección para aquellos que hemos sido los creyentes en Cristo Jesús. Pero vamos a reducirla, vamos a poner, ¿verdad?, todo en perspectiva. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? Cuando nosotros somos librados de una crisis, cuando salgamos de las crisis y disfrutemos de la paz y la prosperidad, ojalá que no tengamos la tendencia que aquí dice de olvidarnos de los asuntos espirituales, que deseamos ahora estar en el templo, pero luego que volvamos, ¿verdad?, por un tiempo nos olvidemos nuevamente y abandonemos, como hizo
Era el pueblo de Israel, 16 años, y no habían hecho absolutamente nada. Entonces, mientras estaban en ese cautiverio, añoraban volver a Jerusalén, buscaban la forma de llegar y le dieron más importancia, según verdad la escritura, a sus casas que al mismo templo. Y entonces dieron más importancia a sus negocios personales antes que las cosas espirituales. Esa es la primera enseñanza de esto, ¿verdad? La segunda es que tenemos que tener una convicción, que tenemos que perseverar en lo que se hace para el Señor. Si empezamos esta carrera, Dios no quiere que nos quedemos a medio camino. Dios quiere que terminemos la carrera. Acuérdese que el éxito no está en empezar, sino en el terminar. Y el propósito de Dios debe cumplirse cuando empezamos algo, dice, ¿verdad? La Escritura, el Señor Jesús nos hablaba por la Escritura diciendo, si alguien tiene, ¿verdad?, el deseo de construir, por ejemplo, una torre, asegúrese que tiene, ¿verdad?, todo lo necesario, no sea que después no pueda terminarlo y sea el hazme reír de todos. Cuando los cimientos se echaron, hubo mucho entusiasmo entre el pueblo, pero no esperaban esta crisis, ¿verdad? Y después vino el enfriamiento. Se enfriaron completamente. Entonces, la tercera cosa que aprendemos acá es que los ancianos que tuvieron la experiencia de conocer el primer templo, dice, ellos vieron el templo en todo su esplendor. Ellos llevaron a decir que no había habido otro templo mejor que este. En los tiempos de Salomón vemos cómo Salomón construye ese grande templo, ¿verdad? Y todo tuvo su gloria. Pero cuando Dios quiere hacer algo, ¿verdad?, en esos moveres del hombre, Él nunca espera, ¿verdad?, que los hombres se olviden de lo que Dios hace. Lo que Dios quiere hacer, quiere hacerlo en el hombre y no, ¿verdad?, en las cosas físicas o materiales. Quiere bendecir, por ejemplo, a los jóvenes, a los que no conocen de Dios y no han tenido la experiencia de sentir de Dios la bendición especial. Y entonces desconocen las manifestaciones divinas de Dios. Tenemos también de parte de Dios que la riqueza de la iglesia no consiste en lo financiero, en su dinero, ni tampoco en propiedades físicas. Ahora mismo tenemos en estos tiempos un edificio, pero está vacío. Dios no está interesado en el edificio, está interesado en los que estaban dentro del edificio. Entonces muchos han sufrido, ¿verdad?, en estos días algunos males, pérdida de trabajo, tal vez, ¿verdad?, han usado todos sus ahorros, pero el reino de los cielos no consiste en esto. Aquí vemos, ¿verdad?, que físicamente podríamos perder la salud y puede que el dinero de este mundo no nos ayude a recibir la sanidad que nosotros necesitamos. Dios tiene, ¿verdad?, en nosotros la última palabra. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos buscar las cosas espirituales, las cosas eternas, ¿verdad? Y entonces Dios puede hacer algo con cada uno de nosotros. Entonces la clase hoy nos dice claramente, ¿verdad?, en este Dios alienta a su pueblo. En este estudio, aunque los profetas lo trajeron hace muchos años, Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el Dios de nuestros padres, como dice, ¿verdad? El Dios nuestro. Dice, aquellos, ¿verdad?, que tuvieron las experiencias, han tenido su tiempo. Ahora nos toca a nosotros, esta generación, a recibir también de Dios la experiencia. Debemos procurar servir a Dios.
debemos procurar buscar el aliento que Dios nos provee. Así es que hasta aquí vamos a estar siempre buscando de Dios el estímulo de envolvernos en los asuntos del Señor. El gobernador de la nación nos ha dado un cheque, un estímulo para todos los ciudadanos. Ya ese estímulo financiero se ha ido. Está hablando de un segundo estímulo. Pero realmente lo que el hombre necesita es estar cerca de Dios, necesita a Dios. Hasta aquí mis palabras. Voy a dejar a mi esposa que ella nos despida, nos diga algo y luego hacemos una oración. Solo quisiera recalcar una palabrita bien importante: perseverancia. El Señor nos da esa palabra en este día. Hay que seguir perseverando, hermano, hermana, amigo, familia, que tal vez ve las cosas como que todo se está terminando, todo está, pero hay que perseverar en el Señor y hay que buscar de Él. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros de la iglesia, y mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahorita tenemos la iglesia cerrada, pero Dios permita podamos abrirla bien pronto, y hay que perseverar, esforzarnos, llenémonos de fuerza, llenémonos de ánimo de volver otra vez. Ya lo que fue anteriormente sea diferente, así como nos lo dice la lección ahora, que ahora va a ser mayor lo que vamos a recibir del Señor, pero tenemos que seguir perseverando, esforzándonos, luchando, sabiendo que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado y que siempre estará con nosotros si le damos la importancia a Él, si seguimos leyendo la palabra. No estamos en sus hogares, no estamos en donde usted está, no sabemos si está leyendo, no está leyendo, orando o no orando, pero nosotros nos llenamos de gozo que aunque sea por estos medios que el Señor nos ha dado, podemos seguir perseverando, podemos seguir luchando y llenándonos del Señor como nos enseña en este día. Esto nos llena de fuerzas, esto nos llena de ánimo de poder seguir adelante, porque sabemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Gracias a ustedes, gracias a mi esposa que está aquí conmigo, aleluya, en esta tarde, y podemos hablar de las cosas del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea con nosotros en nuestros hogares, en todo lugar donde Dios nos lleve, nos guarde de todo peligro, de toda acechanza del enemigo y de toda peste destructora. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por el estudio de tu palabra, Dios mío, que nos hace, Señor, sentir más cerca, Señor, que tú, Señor, aleluya, estamos, Señor, aleluya, en tus manos, y tú nos tienes, Señor, en tus manos, obrando, Señor, que tú trabajas, Señor, aleluya, en nuestra vida. Tú has hecho, Señor, maravillosas cosas dentro, Señor, de aquel edificio, pero aún, Dios mío, viene la gloria mayor. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones, por tu misericordia, por la vida, Señor, que tú nos impartes. Seas tú glorificado en todo. Oh Dios mío, acércate a cada familia, a cada hogar, Señor, a nuestros amigos y familiares, y provee conforme a las riquezas en gloria, Dios mío, tu bendición. Quédate con nosotros, Señor, para siempre te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Amén. Hasta aquí mis palabras, Dios me los bendiga. Dios Hasta les la próxima. bendiga a todos.